Siempre tuve la impresión que se había perdido en Portugal, que las piedras de los adoquines de Oporto estaban tan pisados por sus pasos que no podía ser de allí, que aquel barquito de madera recordando su nombre, o la extrañeza de su piel oscura, o la selección musical con la que deleitaba las mañanas de domingo, debían provenir de muy lejos, de otro mundo, más calmado y melancólico. Lo mismo Portugal que Argentina, daba igual. Ella nunca fue de aquí. Aunque no lo quiera reconocer, piensa de otra manera. Da igual que esté contenta o triste. Nazaré López mira al mundo y habla de él con un idioma propio y una sintonía que se calcula con la física de los márgenes. No sé si fue antes escritora que voz de radio. Puede que de pequeña se viera frente al espejo del armario de su abuela como una actriz, como una bañista profesional, sin miedo a lanzarse a cualquier océano, bravo o embrutecido, daba igual. Nazaré ha tenido tiempo de hacer tantas cosas, al menos las que le ha apetecido. Cuando la conocí, ya era famosa, y eso le hacía aún más sospechosa de no ser de esta tierra. Lo mismo portuguesa, que granadina. En su casa presumía una foto con un sombrero y gafas de sol en un día soleado sobre el mirador de San Nicolás. Era una prueba más. Trabajó en muchas emisoras, canales de televisión, nacionales, locales, seguro que alguna extranjera. Y todas dejaba su impronta, su voz y el alma que desconcierta a cualquiera que la conozca. La habréis visto pasear por la costa lucense, se dice de allí, pero es mentira. Es de otro país, donde moldean gallos oscuros de barro y cocinan la sal sobre un pescado común, pero riquísimo. Y para qué decir más, si me está escuchando, Nazaret es una de esas personas que marcan tu brújula, tu paladar, tu imaginario. Es tanto su talento que reconoces lo bueno a partir de lo que ella te cuente. Por eso, para mí es un honor presentaros a la escritora, periodista, poeta y directora de teatro Nazaré López Rodrigues, como a Maia cantando verde, 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 mal cantei, coração, porque é tão verde, porque és verde sim também. Boa tarde, Nazaré. Boa tarde, Alex. Qué preciosidad de presentación, por favor, me haces llorar. Qué bonito, qué bien lo dices, qué bien lo cuentas, qué bien lo escribes. Qué bonito, qué bonito. Estoy súper emocionada, de verdad. No sé si voy a poder ahora ponerme muy seria. Qué preciosidad, por favor. Qué menos, Nazaré. Ay, Nazaré. y además que... Dime. No digo que es que además que fuiste a tocar alguna parte de la geografía de mi corazón, ¿no? Desde Portugal, que es una parte muy importante de mi historia, de mi geografía, incluso de mi trabajo, de mi transcurrir en este mundo, ¿no? Buenos Aires también tocaste por ahí y Granada también, o sea, que pusiste ahí 3 puntos claves. Además en Galicia es un poco maleguino con el sueño, ¿eh? Sí, es quizás la mezcla. Galicia es un poco la mezcla de todos. Pero sí es cierto que siempre tuve esa sensación de que te pegaba mucho más Portugal. Incluso tenía como la intuición de que en algún día te ibas a decir, no, me he ido a vivir a Portugal. Bueno, una temporada, estuve por temporaditas así trabajando por allí también y trabajando con portugueses también y portuguesas durante un tiempo, sobre todo en el teatro, ¿no? Pero también con la Voz de Galicia me fui en la Expo a hacer los gallegos de la Expo y estuve allí también. Pues, Es verdad, en la Expo de Oporto. ¿Qué tal se trabaja con los portugueses, por cierto? Es un pueblo que se mira maravillosamente bien. Es la gente más generosa. Yo creo que he encontrado en toda mi trayectoria profesional y vital, de las personas más generosas que he encontrado han sido pues, el pueblo portugués. Yo tengo una pregunta desde hace muchísimos años, Naza. Y me gustaría, tenía muchísimas ganas de hacértela, no sabía muy bien incluso cómo formularla. Y es saber, es una pregunta para mí muy compleja, pero
Yo espero que tenga una respuesta fácil y es, ¿cómo realmente se debe de formular una pregunta en una entrevista? ¿Cómo se debe de formular una pregunta en una entrevista? Bueno, yo creo que tendríamos que pensar en qué tipo de entrevista. Quiero decir, si es una entrevista formal en la que tú necesitas extraer una información concreta, una entrevista económica, política, médica, no sé, sanitaria, científica, en la que tú necesitas saber, pues, por qué aquella cadena de ADN provoca aquel efecto. Ahí tienes que hacer una pregunta súper clara, súper documentada, súper concisa y vamos, al pan pan y al vino vino. Si es una pregunta, creo, en una entrevista en la que realmente tú lo que estás es planteando una conversación con un invitado al que le quieres extraer pues hasta la capa más posible de oculta de su cebolla, de la cebolla que somos todos. Y es una conversación distendida en la que tú realmente estás hablando de alma a alma. Yo creo que ahí la única fórmula es conversar, como conversas con un amigo, como conversas con una persona que quieres, como conversas con, pues, con tu pareja o con tus hijos o con tu familia, ¿no? Conversar y lo que salga en cada momento, sin que haya demasiadas normas escritas. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar, el primer trabajo que tuve fue en el periódico de mi pueblo, de Lugo, en El Progreso, y recuerdo que enseguida entré en cultura y en los suplementos dominicales a trabajar con una persona que fue mi jefe durante mucho tiempo. Pero la persona que me recibió fue el director del periódico. Entonces, tenían dos formas de abordar, digamos, la entrevista muy diferentes. Uno, bueno, el director del periódico, José de Turra, lo primero que me dijo es, nunca te olvides que los periodistas somos un océano de conocimientos, con medio centímetro de espesor, pero un océano de conocimientos. Y tú no tienes por qué saber absolutamente nada de la persona a la que vayas a entrevistar, porque tú realmente eres la voz del que está afuera y la curiosidad del que nos va a escuchar o del que nos va a leer o del que nos va a ver, ¿no? Este era el director del periódico. El director de los suplementos dominicales y de cultura, que fue mi jefe muchos años, era todo lo contrario. Era lo más documentada que puedas ir, debes ir lo más documentada que puedas ir. Yo, después de, no sé, casi 40 años de profesión, creo que ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, creo que ir un poco documentado, saber un poco con quién vas a estar. Y ahora yo te hablo de una entrevista, pues como lo que podemos estar haciendo ahora, una conversación, ¿no? Pues saber un poquito de lo que vas a hablar está bien, te da seguridad, de alguna manera vas montado en unos buenos zapatos, ¿no? Vas ahí con los tacones y las puntas medio tambaleante, ¿no? Pero que sí que es verdad que muchas veces también no es necesario saberlo todo. Y sobre todo, pues cuando llevas, como estás llevando tú ahora, una radio municipal en la que hay tantísimos temas, tantísimos programas, tantísimos apartados que no puedes abarcarlo todo, ¿no? Entonces, tener la humildad de cuando no sabes, preguntar con naturalidad. No sé si te contesté a la pregunta o si la lié todavía un poquito más. No No, sé. no, has respondido totalmente a la pregunta. Cuando, entonces, en tu última carrera, digamos, en tu última etapa de carrera, ¿cómo preparabas las entrevistas tú? ¿Cómo te ibas a la entrevista? Bueno, mis últimos Porque supongo que al 15, 20 años principio... fueron en la radio municipal. Ujú. Bueno, al principio vas y te vamos, si no te sabes una línea, vas, en fin, ya, que no me lo sé todo, que no me lo sé todo, no, ¿qué va? Claro, ya con el paso de los años es que realmente, una que es que has entrevistado a todo el mundo en este país ya varias veces, entonces ya tienes que saber un poquito lo último, ¿no? O sea, el último libro que ha publicado, el último disco que está sonando en la radio o el último proyecto urbanístico en el que está inmerso, ¿no? Yo lo que sí siempre hice hasta el final, tú sabes que los últimos, pues no casi 20, pero y tantos años de mi carrera profesional, digamos, estricta, no de mi profesión, que sigo ahí, ¿no? Pero fue en una radio como Radio Cortinas, en Radio Ames, que es un ayuntamiento también de estos emergentes,
que tiene absolutamente de todo, donde la gente de Santiago se viene a vivir, porque antes era un poquito más barato, ahora más o menos está igual, mm, y que yo tuve la fortuna de inaugurar esa radio, de crear esa radio con la que puedo ser mi jefa políticamente, y en un momento en el que aquí gobernaba un señor que ya gobernaba desde el tiempo del franquismo y de repente cambia todo, entra gente nueva a gobernar, otros partidos, otras dinámicas, otra filosofía, otra forma de pensar. Entonces tuve la fortuna de asistir a la creación de absolutamente todo, porque aquí no había nada, a la creación de los programas de conciliación de la vida familiar y laboral, a la creación de las escuelas musicales, de las escuelas deportivas, de las escuelas culturales, de los comedores escolares, que tenemos referencia en toda España de cómo se podía dar de comer bien a tantos niños con productos de proximidad, sin hacer fritos. Bueno, entonces tuve esa fortuna de poder contar todo eso, ¿no? De asistir a, digamos, a la creación, al nacimiento de de todo lo que te estoy contando y al mismo tiempo de poder contarlo. Eh, digamos que la parte oficial tuve la suerte de que previamente, antes de entrar a la radio, estuve 2 años haciendo la página web, ya existía la página web, había un periodista en la página web, por lo tanto, esa parte de lo que era la información diaria de servicio y administración la teníamos cubierta. El resto, mi intención era, de alguna manera, que fuera una radio vecinal. Eso lo hemos mm. hablado tú y yo muchas veces. O sea, que fuera una radio para y por los vecinos y las vecinas, ¿no? Entonces, pues patear mucho, preguntar mucho, curiosear mucho, saber que aquel está allí. ¿Dónde están los señores más mayores del pueblo que nos van a estar contando que estos tienen un programa y lo cuentan todo desde aquí? ¿Cómo lo preparas? Claro, de alguna manera estás dirigiendo un medio y al mismo tiempo estás llevando todos los días un programa de hora y media con un montón de subprogramas y de secciones y demás, pues muchas veces la preparación es casi coger y saber a quién vas a entrevistar y estar leyendo en vertical, como leía don Manuel Fraga, Sí, decía él, ¿no? Leyendo en vertical para ver lo que hay, ¿no? Pero claro, eso también supongo que te lo dan los años, ¿no? claro. Lo que sí que hice siempre un poco fue lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Que fue siempre preparé y escribí las entradas del programa. Mm, Eso siempre lo hice, hasta el último día. Escribí y preparé, pues eso, las entradillas de cada personaje o de cada tema, cada reportaje que iba a presentar, eso sí lo hice. Luego ya las entrevistas, pues ahí me ganó el oficio y la espontaneidad, claro. creo. Y bueno, supongo que tendrás un montón de canciones y de entrevistas favoritas, pero si tuvieses así alguna que destacar, que quisieras recordar alguna que realmente acabó la entrevista, te fuiste a casa y dijiste, wow, qué maravilla de conversación o qué cantidad de información me ha dado, o cómo me ha llenado a mí esta charla con esta persona. Bueno, a mí O qué diferente ha sido del resto, ¿no? siempre, siempre me acuerdo cuando alguna vez en alguna entrevista me hicieron esta pregunta, ¿no? Tu entrevista y tal, pero es tan difícil después de tantísimos años, tantas horas, yo qué sé, yo en televisión española, por ejemplo, tenía un programa diario y un programa semanal. En la radio tenía radio ya, o sea, es muy complicado, pero siempre me acuerdo de una mujer que entrevisté para el periódico y que un par de años después la entrevisté para la radio. Se llamaba Consuelito Feliz. Consuelo Feliz, tú mira qué nombre ya de entrada, ¿no? Es un nombre De totalmente cuento, ¿no? Un poco. literario, ¿no? Sí. Consuelo Feliz. Y su vida era un poco así. Ella, yo la conocí en el asilo de Foz haciendo especiales de fiestas para el periódico. Y claro, tenías que buscar, llenar 8 páginas. Aparte del alcalde y la comisión de fiestas, tenías que andar buceando por el pueblo a ver lo que encontrabas. Y alguien me habló de esta mujer que estaba en el asilo y que tenía en ese momento como 97 años o 96 o una cosa así. Pero yo me esperaba encontrar a una señora de 96 años que, bueno, me baja una señora delgadita, toda arregladita, con su traje azul marino, su camafeo aquí, que parecía que tenía como 70 como mucho, ¿no? Y me cuenta pues su vida. Pues en la guerra cantaba en la radio con su marido, no había tenido hijos, ahora ayudaba en el asilo. Bueno, era una vida de lo más sencilla, pero al mismo tiempo de lo más rica, y que respondía tanto a aquel nombre de Consuelo, feliz, porque se había dedicado toda la vida a cuidar a los demás y a ser feliz ella. Era feliz con nada.
Y recuerdo que luego la llamé y a los 2 años ya estaba para cumplir los 100 y la fui a ver para hacer un reportaje para la radio. Y ahí ya bajó ella, bajaba igual, toda pulcra, pero ya estaba como más acabadita, tenía combata con su camafeo y sabía que iba a verla 2 días antes. Bueno, pues me había bordado un cuello de ganchillo para regalarme porque sabía que iba a ir. Al año siguiente la llamé porque estaba en televisión y dije, este es mi personaje, quiero hacerle una entrevista a la televisión. Y acababa de morirse. Y las monjitas me contaron que se había ido le encantaba tomar el sol en el banco en el jardín y que se había ido a tomar el sol, se había apoyado allí las manos en las piernas y que se había quedado como un pajarito, viendo los pajaritos, que era algo que le Caray, encantaba, escuchar cantar a los. caray. Pues este tipo de entrevistas, ¿no? Sencillas, yo qué sé, luego también siempre he tenido como un poco de pasión yo recuerdo que en Lugo solamente había una señora americana, bueno, que recuerde yo así, una señora, una china alta que nos daba clase de ballet en el colegio donde estudiaba, un profesor negro de Sudáfrica y una señora inglesa. Y cuando empecé en el periódico propuse muy pronto una sección de gente de fuera. Entonces, esas vidas de fuera siempre me interesaron muchísimo también. Y ahí sí recuerdo concretamente la historia nosotros vivimos en un pueblo que hay 60 nacionalidades. Entonces, siempre recuerdo la historia de un chico, yo creo que era de Guinea, que me contó toda su película, era una novela, evidentemente, como había llegado en Cayuco, bueno, todos los países por los que había pasado, todo. Y ese tipo de entrevistas, desde luego, la recuerdo como con mucha más emoción, con mucho más cariño, que puedo recordar, pues, el haber entrevistado, pues, a Mariano Rajoy, que también lo entrevisté, o a cualquier político, cualquier cantante de, de época, o yo qué sé, pues a Zapatero, no sé por qué, recuerdo siempre mucho más esas historias pequeñas. Supongo que yo soy de historias pequeñas. ¿No? ¿Y alguna de esas historias se ha pasado a la literatura, alguno de tus libros? ¿O lo has contado, lo has traído El, o has podido hacerlo? bueno, hay retazos, hay hay algún retazo, pero realmente no. Muchas veces he pensado, yo tuve durante mucho tiempo, tú lo sabes, un programa de migración en el que traíamos emigrantes, traíamos a gente que había, a gallegos, Justo antes de empezar el no a programa. los grandes triunfadores, Ujú. ¿eh? No, justo antes de empezar, Dime. justo antes de empezar la conexión, le estaba contando de Galicia Sí, para el mundo, un poco en sí. qué consistía. Y bueno, siempre tengo ahí la historia de 6 o 7 historias que sí que me marcaron mucho, porque había, claro, gallegos, imagínate, pues desde una señora de Cangas que bailaba para el rey Farouk y que se recorrió todo Oriente Medio en los años pues 30, 40, como bailarina, pues hasta la que fue cocinera del presidente de Venezuela en los años 50. O sea, hay gallegos que han estado en todas partes, aparte, bueno, de los que sí que realmente triunfaron pues artísticamente en el exilio o económicamente pues en Argentina, en Cuba, en Uruguay, en Brasil. En la Por ahí luna hay algunas también. historias que siempre en la luna, sí, eso, decía Sinistro total, ¿no? Sigue, sigue, cuéntame. Entonces, digo que hay esa pequeña, bueno, ese pequeño prurito de que a lo mejor en algún momento no lo sé. Pero sí, algunos de los personajes, algunas de las historias, sí que todas son historias que conozco de alguna manera y algunas evidentemente las conozco por la profesión. Para una radio local, antes hablabas de la vecindad, ¿no? Y de hacer que la radio sea del pueblo. ¿Cómo se consigue Mm. eso? Tienes que ir. También hablabas de bucear, ¿no? De bucear y de hacer Sí. mucha Yo investigación Hay dentro una del cosa que pueblo. siempre le decía durante muchos años, esta última radio, una de las cosas más bonitas que tenía esta emisora última en la que trabajé. Después desapareció esa parte, entró un gobierno distinto y quitó eso. Pero durante mucho tiempo teníamos un convenio firmado con la Facultad de Periodismo y era yo completamente profesora de prácticas. Entonces tenía durante todo el año, en verano tenía dos y durante el curso tenía dos personas de prácticas, ¿no? Algo que les decía siempre cuando entraban
ya es un topicazo, es la frase mítica que todos hemos escuchado, que es la de piensa en global y actúa en local, ¿no? Que era algo que dijo un urbanista de principios del siglo pasado, ya, Paquetiledes. Y entonces, yo que sé, cualquier cosa que pase, o sea, de repente, pues, apagón, ¿no? Las eléctricas, que les pasa, que no pasa. Tú vas a encontrar, eso le está pasando a todo el mundo, es algo global, ¿no? También va a afectar a Espartinas, pero evidentemente es algo global, ¿no? Pues vas a tener un profesor en el Instituto de Física que te sepa explicar qué está pasando. Y ese profesor a lo mejor va a llevar a sus alumnos aquí y sus alumnos van a hacerle preguntas, ¿no? Vas a ir a la tienda de abajo a ver qué se compraron más, si transistores o camping gas para calentar la leche, ¿no? Quiero decir que siempre tratar de llevar lo que ocurre. Yo recuerdo una época que era un programa de humor, es verdad, pero que teníamos un programa que analizábamos la noticia más importante no analizábamos, vamos, dábamos cuenta de la noticia a nivel mundial más importante, pero siempre era un compañero que era humorista, ¿no? Entonces el que lo hacía, entonces lo que hacía era, él llegaba, y es que él siempre estaba allí, o sea, siempre era el que estaba allí, pero a partir de ese, yo estoy allí y cómo fui y salí de Ames, estabas contando cosas de tu pueblo y estabas de alguna manera también contando lo que ocurría, esa noticia que era la noticia del día que ardió Notre Dame, o que, y no, pues es que iba yo por allí de casualidad porque precisamente iba a comprar o iba a vender tal cosa que producimos en Ames. Siempre hay una manera de tirar de un hilo porque realmente vivimos en un globito que en el fondo es de lo más pequeñito. Entonces siempre hay esa manera un poco de tirar. Y yo creo que lo importante es tener de alguna manera muy en cuenta sectores, ¿no? O sea, y yo creo que eso lo estáis haciendo muy bien, por lo poco que he escuchado hasta ahora de eso, o sea, que estáis hablando del deporte de base, que estáis hablando con gente de otras nacionalidades que ya son, no sé cómo es el gentilicio de espartinas, espartinianos o espartinanos, Bueno, estaría bien. Lo voy a apuntar. Espartinenses también está bien. Es espartineros y espartineras, pero el primero me gustó mucho. Es un poco tipo espartano, también podemos decir espartano. Pues siempre, de alguna manera, pues eso, creo que lo estáis haciendo muy bien. Yo, de verdad, Alex, un poco alucino porque pienso que en el mes de agosto yo estaba por la playa caminando contigo al teléfono, horas y tal, y que esto ya esté funcionando como está funcionando. No sabes lo súper mega orgulloso que me siento de ti. Por eso lo decía mi hermano a la hora de comer, le decía, es que realmente lo único que ha heredado bien mi profesión ha sido Alex, que escribe como Los Ángeles, además. Bueno, que sepas, Naza, que aquí en el estudio han venido a escucharte un público, se ha abarrotado de gente esto, prácticamente. Estaban ahora mirándome así, casi emocionados. Te iba a preguntar, Naza, ya entrando, digamos, en el estudio de radio, donde hay como muchas claves, ¿no? La voz, el ritmo, bueno, en realidad el argumento, lo que ves, la música. ¿Con qué te gusta jugar a ti? ¿Cuál es el elemento que utilizas, que utilizas mejor? Bueno, pues yo creo que es una mezcla un poco de todo. A mí me gusta el collage. Me gusta el collage incluso para hacer collage. Yo antes hacía Sí, es collage. verdad. Perdona, Naza, me acuerdo que tú hacías muy buenos collages. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, muy buenos no, hacía collage. Sí, sí, Vamos a sí, ver, sí, otras sí, es cosas las verdad. hago bien, pero collage, este año todavía le hice a tu primo ahí la agenda, también la customicé con collage. Entonces creo que es importante todo. Yo le doy mucha importancia a la música. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar, claro, la gente no se acuerda de estas cosas, pero hubo una época en la que había un señor que se llamaba Andrés de Asturias, del que yo aprendí muchísimo escuchándole cuando era una niña casi, que hizo durante un tiempo un telediario y a mí me coincidió empezar a trabajar y hacer algún reportaje al final, algún reportaje final para sus telediarios. Él empezó a introducir el telediario el reportaje como final de telediario. Y en ese reportaje hay música. Entonces, a mí la ambientación musical, estés donde estés, no te digo el informativo puro y duro cuando vas a... Pero aún ahí, quiero decir, aún siempre busqué que las sintonías me gustaran.
de alguna manera. Me encanta la ambientación musical y creo que la música habla mucho también, o sea, que puede, yo recuerdo, pues eso, las entradas que escribía, había trocitos que eran líneas musicales con voz o sin voz, ¿no? Entonces, me gusta jugar con todo. La palabra para mí siempre es muy importante. Yo soy de una generación que probó el periodismo pensando que iba a ser mucho más rápido llegar a la literatura por el periodismo, lo cual no es exactamente verdad, porque el periodismo es una profesión sacrificada en el sentido de que no hay horarios, de que no tienes mucho tiempo para dedicar a la literatura. Yo acabé publicando con 59 años mi primera novela, ¿no? Pero toda la vida estuve escribiendo, toda la vida, de alguna manera, la parte lírica que yo puedo tener, la volqué también en el periodismo, ¿no? Y el periodismo también me dio mucho, porque el periodismo te enseña, pues algo que a lo mejor a un escritor que no es periodista le cuesta más, que es a tirar a la papelera sin sudor, ¿no? Decía Sábato que un escritor se mide mejor por lo que sabe tirar a la papelera que por lo que guarda, y de alguna manera eso también te lo da el periodismo, además del oficio, de tener que escribir todos los días y de tener que escribir pues con una regleta, es decir, tienes 10 líneas, no tienes más, tienes 300 palabras, no tienes más, o 300 caracteres, no tienes más. Entonces, bueno, un poco pues esa, no sé si me fui por las ramas, porque también tiendo mucho yo a la digresión, ¿eh? No pasa nada. Creo Siendo que también gallega, aquí en Andalucía se perdona, porque ya están, digamos, sí, acostumbrados. A mí me pasa también. Pues, ¿sabes qué pasó? vale. Que cuando hicimos el primer programa, el estreno, en el 14 de enero, y hicimos Sí. ese atraco, ese otro atraco, fue increíble la Bueno, fue muy sensación, bonito, ¿eh? pues cuando, Fue para mí fue muy emocionante y muy de agradecer. pues cuando tú te pusiste a hablar, que no, realmente no fue mucho lo que contaste, pero el ratito, el estudio de pronto hizo como... Se calmó, todo el mundo te estaba escuchando y todo el mundo me miraba como diciendo, está haciendo radio. Nos está gustando la manera... Y eso que estabas por la calle y estabas improvisando y no llevabas nada preparado. Claro, eso me hizo pensar en las tablas, ¿no? Que Claro. realmente ahí hay trucos, fórmulas, digamos, de voz, de narración, de modulación, ¿no? Que engancha mucho, ¿no? Que al final tienes que hacer también eso, ¿no? Para conseguir candilar un poquito al Sí, oyente, ¿no? eso de alguna manera es oficio, es fundamentalmente oficio. Yo recuerdo, ya te digo, yo empecé a trabajar en prensa y estuve 3 años trabajando en prensa. Luego lo compaginé con radio durante otros 2 o 3 años. Luego pues compaginé muchas cosas al mismo tiempo, siempre, ¿no? Pero yo recuerdo que las primeras veces que me escuchaban, me espantaba escucharme. Decía, es que no sé, no me gustaba ni mi voz, no me gustaba, bueno, estos pudores que tienes cuando eres joven, que no te gusta nada de lo que haces, que no te gusta cómo modulas, que no te gusta. Entonces yo creo que de alguna manera es oficio. También es verdad que yo tengo mucha formación teatral. Yo con 40 años todavía, pues cuando no existía aquí la facultad de arte dramático, pero había un posgrado de 2 años que se hacía y tal, pues ahí también tengo formación. Ahí tengo mucha formación en voz porque me he intentado siempre. Me gusta cantar y entonces, pues bueno, siempre me he formado con grandes profesores de voz, como Leandro Grandi, que vive ahí en Granada, por cierto, con Irene Inglada, que era profesora también de la Escuela de Arte Dramático. Entonces, la formación nunca sobra, eso siempre es un haber. Pero yo creo que también, pues esto, el aprender a modular eso te lo da el oficio, te lo dan las horas de vuelo. Las horas de vuelo te dan cosas estupendas como esas, luego te dan, pues claro, que llegas, pues de repente dices, pero Dios mío, ¿dónde estoy yo? Si ya tengo tantos años, no me lo puedo creer. Pero es lo que te da la vida, ¿no? Pues nada, si te parece, Y todo vamos lo que a... puedas hacer, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Mira, por ejemplo, digo, y todo lo que puedas hacer por formarte. Cuando íbamos a empezar, tú hiciste unas respiraciones, ¿no? Sí, sí, porque me Eso es temblaba muy muy fuerte el importante. corazón, si te digo la verdad. Claro, eso Estaba es muy importante. Esas cosas que hacíamos en teatro, por ejemplo, mm, ¿no? Y, pues, es muy coger importante. aire. Cualquier recurso, ¿no? Que estás muy enfadado, te pones y haces un grito seco. No sé. Sí, perfecto para dar las noticias. Ahí. Sí, me enfadan un poco, la verdad.
Naza, si te parece, abrimos un poquito el debate a los tertulianos, al público que ha venido atracado completamente. Son personas que pasan por aquí por la calle, justo aquí delante, y les digo, mira, tengo queso payollo gratis. Y dicen, sí, venga, pase por aquí. Y se meten Y y... además ya les das un programa, ¿no? Directamente. Exacto. ¿Qué te Ya les apetece? das un programa también, les ves, ¿no? Exacto, les doy ahí un Digo, que les programa. ves la cara y ya les ves un programa. A este quiere hacer esto, pero yo prefiero que haga aquello, que soy el que sea aquí, ¿no? Exacto. Tengo ahí un grupo de pelirrojos, por ejemplo, que digo, vosotros vais a hacer de pelirrojos. Así, ¿Sabes? Tengo ahí. muy bien. Es muy curioso Yo casi, porque prácticamente a casi todo el mundo que conozco aquí de Espartina le ofrezco, por así decirlo, bueno, a todo el mundo le ofrezco la radio, es su casa. eso es hacer radio vecinal, ¿sabes? Sí. Eso es así, eso es hacer radio vecinal, claro que sí. Y es curioso como todo el mundo tiene no solamente cosas que contar, sino tiene muchas ganas de contar cosas. La gente tiene, y eso que tenemos las redes sociales, eso que tenemos, pero la gente tiene muchas ganas de soltar y expresarse y no solo hablar de su vida, sino contar muchas cosas. Antonio González, hemos coincidido en la entrada del colegio y, y le he escuchado su voz y he dicho, tú radio, ¿no? Y me dijo, radio, y tú radio, ¿no? Radio. Y luego apareció otro periodista que es Juan Luis Sánchez y dijimos, radio. Y tenemos que hacer algo. Ya está escuchando la risa, pues... Sí. Pero es casualidad, bueno, no sé, ¿no? El tema de la voz, bien, os agradezco, ¿no? Es un piropo. Sí. Pero yo soy, en la parte de la radio he estado mucho tiempo, pero detrás del cristal. Es decir, yo soy técnico de sonido, realizador de sonido. Entonces, pues bueno, no sé si, bueno, casi es por casualidad que estoy delante del micrófono, Nazaret, y realmente creo que conoces muy bien a Alejandro porque nos ha atracado a todos, o al menos a mí, de los que estamos aquí. Yo te estaba escuchando muy atentamente. Sí, pues yo lo estoy conociendo, ya lo conoceré más. Te estaba escuchando, Nazaret, y me gustaría hacerte una pregunta, no sé, aprovechar la oportunidad. Yo también me he movido en el ámbito del teatro y para mí hay mucha similitud entre la radio y el teatro, mucha. Pero bueno, esto es una impresión mía. No sé, te quería hacer la pregunta si para ti también lo es. ¿Crees que hay similitud? Y si lo hay, ¿me podrías decir qué piensas? Mira, yo creo que hay tanto como que cuando no existían las escuelas de radio ni las facultades de periodismo, creo que ya lo conté esto, las personas de radio se iban a formar a las escuelas de teatro. Eso lo contaba José María Pou, el actor catalán, que decía, no, si yo realmente me entré en una escuela de teatro, pero porque yo lo que quería era hacer radio y era donde nos formábamos la gente de la radio, ¿no? No sé si es similitud, porque evidentemente, bueno, si pensamos a veces en lo que hoy se cuenta en los informativos, casi podemos pensar que todo es teatro, ¿no? Pero es una exageración esto también, la verdad. Pero bueno, yo creo que es un poco lo que le decía antes a Alex, que todo, para mí es un complemento extraordinario, ¿no? Entonces todo suma. Si tú eres un amante del teatro, vas a ser un señor de radio pues probablemente mucho más rico que si no eres un amante del teatro, porque seguramente se te va a ocurrir hacer pues, viñetas o se te van a ocurrir hacer pequeños sketches, pequeñas radionovelas, contar la vida a través de otros personajes. Entonces, eso en radio es totalmente enriquecedor. Durante muchos años la cadena serie Radio Nacional tenía su cuadro de actores y hacía sus radionovelas. Ahora vuelven con Podium Podcast y demás a hacer.
¿Cómo te llamas? Que no recuerdo. Yo soy Antonio. Antonio, pues que sea un aficionado y que sea un señor de teatro, además, también. Y luego son muy importantes los técnicos, Antonio. Yo, vamos, Alex lo sabe, yo adoro a los técnicos en general. Y me parece que es que los técnicos las técnicas, quiero decir, es el complemento perfecto. Yo no sería nadie sin una buena técnica o un buen técnico. A veces somos zotes los que estamos delante del micro, verdaderos zotes, ¿no? Somos y nos lo hacemos un poquito, porque somos comodones, estamos a otras cosas y demás. Entonces, una persona que en la técnica sea capaz de estar ahí contigo, de saber en qué momento tiene que pinchar aquello, de que estás diciendo no sé qué y de repente se le ocurre, ahora que es tan fácil con internet meter cualquier cosa o demás, un buen técnico es una maravilla. Y yo creo que a mí me cuesta mucho diferenciar entre si técnico, locutor, redactor, reportero, no sé, creo que es muy fino el cristal que separa todas estas pseudoprofesiones dentro de la profesión, ¿no? Creo que yo me gusta mucho más definir hombres y mujeres de radio. Pues yo lo firmo contigo. Lo firmo. Pues encantado. Igualmente, Nazaret. Marta la portuguesa, está María y está Marta. Por cierto, Carlos Cano vivió aquí en Espartinas, si no me equivoco. No. Sí. No hay estatua, está... Atención, Antonio. Juanito Valderrama. Está la estatua de Juanito Valderrama porque vivió también aquí. Pero Carlos Cano creo que vivió aquí sus últimos años o algo así. Estoy en directo ahora mismo, o sea que lo mismo salta. No lo puedo confirmar. Que alguien lo confirme. Que alguien lo confirme, ¿no? Marta Barroso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, también un poco atracada, pero en mi caso eran filloas lo que ofrecía. Exacto. Y aparte las estaba haciendo. Las estaba haciendo aquí. Sí, muy bien. Vaya. Pues... adelante, ¿tienes alguna pregunta? Yo creo que te has apuntado 3 o 4 preguntas por ahí. Sí, yo me he apuntado varias preguntas, pero vamos, todas no sirven para nada cuando te he escuchado. Porque claro, sí. Primero yo vengo dedicándome al mundo de la comunicación y de la prensa desde hace 8 años en el sector agrario, todo lo que es agricultura, ganadería, pesca, jardinería. Y es verdad lo que tú dices, que tienes que el oficio es lo que marca. Yo no tenía mucha idea de... Lo que sí era muy fácil de explicar las cosas tan difíciles y tan técnicas, tenía que ponerlas en un lenguaje claro, ¿no? Directo, sencillo, que todo el mundo lo entendiera. Entonces empecé con temas de páginas web, redes sociales, noticias, vídeos, bueno, todo lo que del mundo de la comunicación. De pequeña hice algo de radio, de cuento de radio, y de mayor hice una radio con niños. Entonces el meterme en este mundillo, la verdad que me atraía, y en mi sector, claro, en mi medio. Y bueno, cuando coincidí con Alex, pues bueno, hablamos de plantas, hablamos de Galicia. Nos conocimos en la feria. Coincidimos en la feria, que es el lugar ideal para conocerse. Sí, y todavía. Aquí en Andalucía. Aquí en Andalucía. Y bueno, yo me encanta Galicia, pero sobre todo, aparte del paisaje, por la naturaleza que tenéis en Galicia. Sois unos afortunados de vivir con ese paisaje, con esos magnolios y esos bosques. Entonces yo te quería preguntar sobre tu vena literaria, que Alex me ha dicho que eres escritora, ¿no? Que si te influye, estoy viendo un libro tuyo, si te influye el paisaje gallego, ¿no? O si te influye esas montañas o esos prados o esos caminos para hacer tu literatura, o sin embargo si es algo totalmente, te desubicas y cuentas otra historia que no tiene nada que ver con tu tierra. Que va, yo estoy ubicadísima siempre. De hecho, decirlo, ubicadísima siempre en los territorios que conozco, ¿no? Estos días estuve precisamente grabando una de mis novelas en audiolibro,
y el director de doblaje, que no había sido profesor mío de doblaje, me decía, qué bien estoy pasando, porque claro, estoy por mi tierra todo el tiempo, porque estaba en la Mariña de Lugo todo el tiempo, ¿no? Me influye muchísimo. Creo que la geografía que nos influye siempre, de alguna manera. Y es curioso, porque sí que es verdad que a veces me voy a territorios que no conozco, porque hoy es fácil, si quieres colocar en un viaje o en un sitio a un personaje, y es muy fácil llegar a la calle que necesitas, que es la calle de las pastelerías o de las librerías o tal, pues no sé, de Edimburgo, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en lo que tengo escrito ahora, que yo he publicado 2 novelas y una que está en la editorial ahora y 2 que están ahí fraguándose. Pero esos territorios de los que antes hablaba Alex, ¿no? De Portugal, toda Galicia, evidentemente, Andalucía, Buenos Aires, quizá algo de Francia también y tal, siempre están presentes ahí, ¿no? Yo, de alguna manera, claro que te influye, incluso influye la estación del año. Hay momentos en que un personaje él tiene una situación emocional determinada y resulta que está en la Mariña, pero no está en la Mariña con un día de sol, como los que tenemos ahora, que los tenemos ya, pero vamos, tenemos Demasiado, un ¿no? agosto andaluz, sí, Sí. sí, pero no, está en la Mariña con sus brumas y pasa la gañidoira que no ve, que tiene que poner las luces del coche, que casi se snafra allí contra no sé qué, claro que nos influye muchísimo el paisaje. Y Y no sé, y Marta, qué bien que Alex te haya encontrado en la feria donde fuera haciendo sus videos, porque una cosa que me parece muy, muy importante también es que las personas que sabéis de lo que no sabemos el resto, o sea, porque no sabemos de lo que tú estás contando ahora, evidentemente, seguramente Alex y yo sabemos, vamos, yo sé cuando una planta no va bien porque veo que se seca, ¿no? Pero nada más que lo puedan contar de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma que lo podamos entender. Entonces, me parece, en ese sentido, hay algunos países en los que el periodismo es mucho más especializado que en el nuestro. Tú haces una carrera cualquiera y después tienes 2 años para aprender a comunicar, que serían esos 2 años de periodismo, pero previamente has hecho económicas o has hecho forestales o has hecho medicina o has hecho... Entonces, es más rico porque realmente yo no voy a saber como periodista. Me voy a quedar en ese medio centímetro de espesor de saber 4 cosas del nombre de 3 árboles. claro, claro. Entonces me parece fantástico. Y se Ujú. nota que llevas tiempo en la radio también. Bueno, radio. Mira, bueno, no sé si tenía otra preguntilla o si quieres hacemos una ronda, Alex. No, hazla, No, si mira, quieres, lánzate. pues la chispa para empezar a escribir, y el ritual, ¿qué es lo que te... una imagen, un Eh, sonido, un olor, ¿qué chispa te viene? pues yo soy muy de imágenes, pero es que ahora lo estás diciendo y también soy de olores y soy muy de música también. O sea, todo lo que tengo escrito literariamente y no incluyo solamente las novelas, sino que yo he escrito mucho teatro, tengo como 18, 19 obras de teatro. Siempre la Madre. música es muy importante también. Entonces, y después, pues lo que la chispa es que es tan variada, ¿no? O sea, luego sí que hay tics que arrastro desde que era niña. Yo desde que era niña recuerdo querer ser novelista, desde más o menos que aprendí a leer muy pronto porque mi abuelo era maestro, con un libro de Josefina Bolinaga, que ya era de la época de mi madre, de la escuela de mi abuelo, que se llamaba Amanecer y era un libro de cuentos. Y creo que el cuento de la pastora que tenía que vender sus trenzas para pagarle al hermanito las medicinas, al hermanito que estaba enfermo y que me hacía llorar de todo el día, yo no lo sabía de memoria. Y desde ese momento sé que quiero escribir, desde ese momento estoy escribiendo desde ese momento, siempre. Entonces, bueno, pues esos tics de tener siempre un bolígrafo y un papelito, una libretita a mano en el bolso, o no sé, esos tics los tengo. Los tienes, ¿no? Cada Digo. vez también tengo que reconocer que los uso menos. Cada vez me creo menos en esto de que con el lápiz escribes ya. Yo creo que nuestra generación ya tiene el tacto que teníamos del bolígrafo, lo tiene en un teclado. O sea, Sí, de hecho, yo hay veces que necesito el teclado. O sea, no puedo andar, viajo y me llevo el claro. ordenador ese cutre que tengo pequeñito de tal. Entonces la chispa, cualquier cosa, y estar como en cualquier profesión, con los ojos muy abiertos y con la curiosidad ahí y la emoción dispuesta, ¿no? No sé si te contesté o me enrollé con Me una has, co- me has cuestión. contestado estupendamente y aparte yo lo que hago es pantallazos.
Cuando veo algo que me motiva o algo que me inspira o alguna información, hago pantallazos y después las utilizo tanto en mi trabajo como para Muy bien. leerlos, ¿sabes? Pero sí, eso de ir Ya siempre soy con la consciente, libretita, también voy muy con la bien. libretita. Sí, después te voy a Claro, hacer un yo que soy regalo. una señora del Pleistoceno. Que después te hago un regalo al final del programa. Bueno, muy bien. Muchas gracias. La verdad que Ahora muy que, agradable, Alex. ahora recuerdo exactamente, no nos conocimos en la feria. No. No, nos conocimos y lo que me sorprendió precisamente fue que casi decir hola, ¿qué tal estás? Lo siguiente que dijiste fue, esta es una herbolia. Ceratonia silicua. Correcto. Y entonces pensé, te has quedado... Te puedo decir, insultar en latín que él se quedó prendado. Entonces, para probarla realmente, dije, espérate, porque este puede ser que haya mirado esta mañana en Google y se lo sabe. Y le dije, ¿y esta planta de aquí? Que aquí sabes que hay muchas macetas por las casas. Y esta de aquí, y me dijo también... Claro, sí. Y me dijo también, estas no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando vi que... Me puso a prueba, ¿eh? Exacto. Me puso a prueba. Entonces dije... el galleguiño... El galleguiño tiene... Claro. Dije, ¿esto qué es? ¿Un roble? No, no es un roble. ¿Cómo no es un roble? Robles no hay aquí, Alex. Ya lo sé. Los robles los tenéis arriba. Exacto. Bueno, llegando ya para la cena ya hay robles. Bueno, ¿no? Poquito. Poquito. Aquí sí. Lo que me enseñaste era un algarrobo. Era una hoja de algarrobo. Yo le llamo roble por la morriña, ¿sabes? No sigas, él le llama roble. No sigas, pero vas a quedar peor que en la feria. La batalla está perdida. Pero creo que es un árbol. Me importa, es un árbol. Yo creo que fue en la feria que te dije, esto es un roble y tú no, es un algarrobo. Pero bueno, ahí en la feria... Bueno, da igual. Pasan cosas. Pues seguimos la ronda con el segundo atracado, que es Jouet. Voy a seguir el rollo a Marta, que primero voy a saludar, que Nasa, encantado de conocerte, escuchar tu voz, escucharte recorrido, y la verdad que mi curiosidad es cómo y dónde encuentras ese tiempo para poder escribir, que dijiste que a los 59 años has sacado tu primera novela, pero digo, ¿dónde y cuándo? ¿Dónde has rascado ese tiempecito para sentarte? Yo te imagino andando con una libreta, apuntando cada idea, cada personaje, luego busca un tiempo, un hueco para tejer, para coser esta... no sé, este manto de Manila o hacer esta novela con su personaje, con su detalle de cada uno. ¿De dónde? Mira, yo creo que la juventud es tiempo, de alguna manera, ¿no? Entonces, una época en mi vida que yo creo que tendría sobre 30 y 40 y pocos, en los que todos los años, al margen de dirigir una emisora, tener un programa diario de casi 2 horas, coordinar otros programas y demás, estrenaba 2 obras de teatro al año y daba clase de teatro a adultos, y tenía un grupo de adultos en el ayuntamiento y 2 grupos de gente joven. Yo creo que esto lo da la juventud. En los últimos tiempos, no lo sé, yo sí es verdad que soy bastante activa, tan activa como pasiva, porque después de repente me tiro un fin de semana entero a la Bartola y a no hacer, decimos a por cargar aquí, la pila. Y ya no sé exactamente. Pero es como si la literatura estuviera siempre ahí, desde que tengo memoria. Luego sí que es verdad que siempre pues quise hacer teatro, sobre todo a teatro hice más que hacerlo, dirigí y escribí teatro, me formé en teatro, he hecho psicología, me formaron 2 o 3 técnicas de psicología, pero cuando era joven. Ahora, bueno, pues va todo un poco como más despacio, pero bueno, ya estoy prejubilada, tengo más tiempo y no sé, es como lo que te decía, que como si siempre estuviera ahí. Entonces, mis novelas siempre son muy fragmentarias. Una, por ejemplo, son 129 escenas, 9 capítulos, 129 escenas. Eso es fácil, porque tú estás esperando para una clase, de repente surgió la chispa de lo que hablaba Marta, y tú encima del volante del coche, mientras esperas a entrar, apuntaste 4 cosas, llegaste a casa y lo escribiste. Y después una cosa que me decía un compañero que también es escritor, y él es profesor, que no es periodista, pero decía, los que tenemos 2 oficios, y en este país mío, por lo menos en el nuestro, Alex, desde la escritura vive muy poquito, si viven 2 personas, 1 o 2 personas es mucho.
los que tenemos dos oficios es muy importante que todos los días escribamos un poquito, y un poquito, y cuando te das cuenta, pues tienes una novela de 300 o 800 páginas. Y luego, evidentemente, hay un trabajo, lo que tú decías, un poco de hilar, trabajar, cuando estás ya trabajando la épica de todo lo que llevas escrito y estás un poco pues componiendo el collage o armando el edificio, ¿no? Ahí sí que son más horas y dedicas los fines de semana que puedes, un par de horas por la tarde, cuando estaba trabajando de mañana, en fin, Y, buscas tiempo y- para todo, pero cuando eres joven te da tiempo a eso y a mucho más. Yo ahora, por ejemplo, ya me noto más cansado. Si un día grabo 7 horas audiolibros, ese día por la tarde me duermo una serie. Eso ya, la tecnología para facilitar a la gente conduciendo, escuchando tu libro, en la era, estamos del audiolibro, del podcast. Una cosita, los personajes que has entrevistado, que sean políticos, literarios, ¿hay alguno que están en tu novela o alguna influencia? Bueno, hay en algún momento que digo putos políticos, pero no mucho más. Pero sí Están, que, están. Bueno, sí, son porque hay actores uno de que se vida. cae por un barranco, por una curva que está estropeada desde hace 50 años y se mata. Y entonces, pues bueno, hago ahí el chiste, ¿no? Pero sí en este momento tengo abiertos dos archivos, dos novelas para, tengo una novela que está ya en la editorial para publicarse, supongo que sea a principios del año que viene, pero tengo otras dos novelas abiertas. En una de las novelas que tengo abiertas no va a haber evidentemente ningún nombre, pero sí va a haber algunos sucesos y algunos hechos que marcaron la época en la que yo me vine aquí a trabajar a Santiago, que, por daros aquí alguna pista más, es la época de Nevenka, más o menos. Y sucesos de ese tipo que ocurrieron por aquí, lugares que existían, personajes que hacían y demás. Entonces no va a haber, evidentemente, ningún nombre eh, específico, pero sí que puede ir un poquito por ahí la cosa. En lo que tengo escrito sí que es verdad que hay un relato en la novela que tiene ahí Alex, es una novela que son historias de mujeres que al final se unen y que en que cada una de sus historias, las mujeres de las otras historias son secundarias también en esas historias, ¿no? Hay una historia que es la que le da nombre al libro, que es Pecados Veniais, que es una historia sobre un señor religioso, un religioso pederasta, que ahí me atreví un poquito y respeté las iniciales del señor que existía de verdad en Lugo. Y bueno, ahí ese no lo llegué a entrevistar, pero sí llegué a conocerlo. Sí, porque me preguntaba alguien si había historias que y sí, claro, que hay muchas historias muy reales. Es decir, que tanto la No radio sé, ya como, por dónde me fui. perdón, que tanto la radio como el teatro, que hay que documentarse, etcétera. Entonces, los personajes que tú describes en tu novela también bien, tienen fundamentos, tienen trabajo previo, para que lo Sí, mismo sobre que la todo, radio enganche al lector. Y hay sí. para una saga. Yo sí, creo que eso también me lo dio un poco la profesión, ese oficio de documentarme, ¿no? O sea, yo si recurro a una calle de Buenos Aires y voy a un número y a la tienda que existe, al bar bueno, que existe o que existió en la época en la que esté fechada la historia, ¿no? Entonces sí que esa parte de documentación, además ahora es muy fácil, quiero decir, las cosas como son, ¿no? Ahora es que googleas y enseguida encuentras cosas. Yo a veces escribo y tengo un plano de la ciudad por la que está circulando el personaje, tengo el plano delante y tengo los parques. Si quiero, si necesito una fuente, voy a ir a la fuente de aquella plaza que de verdad existe, ¿no? Me pone muy nerviosa porque si tú quieres crear un universo Macondo, lo creas y te inventas todo lo que te dé la gana y es súper lícito, ¿no? Y me parece estupendamente bien, pero me pone muy nervioso algún tipo de literatura, como hace poco leía una novela eh, que estaba entendiéndose como que Lugo, como que era la persona, había escrito, había estudiado allí, entonces Lugo estaba súper presente y demás, y situaba una facultad de periodismo en Lugo que no existe, no sé si existirá en el futuro, pero no ha existido nunca. Esas cosas no me ponen bastante nerviosa. O sea, quiero decir que si optas por una invención, optas por una invención, pero si optas por lo real, optas por lo real, ¿no?
Y ahí tienes que ser súper claro y no equivocarte, ¿no? En la información. En la En la información. información, Como claro. Carlos Cano. Me acaban de chivar que Carlos Cano se compró una casa en Espartinas, pero no llegó a vivir. No llegó a vivir. Oh. Ha invertido. Ha invertido. Invertido en Espartinas. Pero bueno, está en nuestro corazón, Algo Carlos de Cano. espartin- Sí. Rosa Joder. Algo de espartinero tenía entonces. creo que sí. Y quizás hay alguna canción por ahí escondida. No, sobre Espartinas, quién sabe. No lo podemos imaginar. Rosa Fernández también nos acompaña hoy. Te ha escuchado muy... ¿Cómo? Que he llegado tarde. Un poquito tarde y no me he perdido un trocito. Acércate. Ah, sí. Ha llegado un poquito tarde, sí. Es la típica alumna que llega tarde. Sí, la típica. Bueno, me he pasado una vez solo, ¿eh? No me Hemos puesto castigues, una no me marca. castigues. Pero seguro que trae el justificante. Naza, Rosa entrevistó su primer programa podcast aquí en Radio Espartinas, fue un profesor y actor y director de teatro, Sí, Salvador sí, Fernández. sí. Una entrevista súper interesante. Hubo una parte de la entrevista que me gustó muchísimo, que dijo Salvador, tú le preguntaste qué era el teatro y él dijo, mira, si alguien sabe responderte a esa pregunta, no le creas, porque Sí. nadie puede responder esa pregunta, Sí. ni yo mismo. Sí. Dice, me enfada mucho el que viene y dice, el teatro es no sé cuánto. Ni idea, no tienes ni puta idea, no sé qué. Podías hablar cómo te sentías, pero no sobre el teatro en sí, sino cómo te hace sentir el teatro. Ajá, exacto. Eso sí, eso sí. Así que, pues nada, adelante. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Que bueno, yo al hilo de lo que estabas diciendo tú, Alex, de lo de la entrevista con Pangea, con Fernando Salvador. Fernando Salvador, Sí, perdón. sí, sí. No, Salvador Fernández. Sino Fernando Salvador, sí. Que bueno, yo sí que es verdad que de novata y siéndole el primer podcast que hice, como dijo Alex, yo me encontré 1000 defectos en la voz, me encontré hasta soporífera a la hora de hablar. O sea, al empiece hablaba que parecía que se me caían las palabras, luego cogí carrerilla, bueno, un desastre, yo me vi un desastre, pero bueno, me perdono y es una cuestión de práctica, tal cual. Entonces, Además, dime. no digo que es probable que tú te vieras un 100% de desastre y hayas tenido un 1% de desastre como mucho. Bueno, Eso sí, suele ocurrir, ¿eh? seguramente. Porque Luego nos igual vemos siempre peor. Y luego viéndola igual 2 o 3 veces más, pues ya me empiezo un poco como a coger confianza con ella, ¿no? Porque claro, verte desde fuera, pues tiene ese impacto que los que no estamos acostumbrados, pues es así. Y bueno, una pregunta que yo tengo, que es muy sencillita, es cuando en la mesa, así como estamos todos, hay una ronda de preguntas y todos empiezan a hablar y llegas tú y te has quedado sin las preguntas porque ya las han hecho tus compañeros, ¿cómo reaccionas? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos improvisación como en teatro? Pues claro que sí. Mira, Claro que ¿quieres sí. que te preste una? No, hombre. Porque tengo aquí una preparada. O sea, que encima llegas tarde y llegas sin No, preguntas. yo soy buena alumna y al final una tengo preparada. Tengo una. Muy bien. Que, bueno, es sobre el tema del primer libro que Es una escribís. pregunta muy difícil. ¿Cuál? Digo que es una pregunta muy difícil. Que la pregunta que me acabas de hacer es una pregunta muy difícil. Sí. Porque estaba pensando ahora y digo, pues no sé, igual me quedo con cara de fan, igual me callo, igual no digo nada, o igual saludo y digo cómo me está gustando estar aquí. Yo qué sé. O bueno, No sé, aprovechando que difícil te la tenemos pregunta, a ti, directamente preguntar y ya está, ya me he salvado un poquito, ¿no? Ya te acabo de preguntar. Sí. Ya me acabas de preguntar, sí. Y la pregunta más difícil, ¿eh? Por eso. Bueno, de todas formas, la pregunta sobre el tema del libro que escribiste a 59 años, que fue el primer libro, ¿no? Que dicen, bueno, 50 años uno ya se puede considerar, a 50, vieja, ¿no? Pero vieja no, yo, por ejemplo, yo tengo 54 años y yo nunca digo que soy vieja, yo soy vintage o contemporánea, pero vieja no. Entonces... Eso me gusta mucho. Mi hijo siempre me dice, mamá, tú nunca serás vieja, siempre serás contemporánea. Claro, tu hijo es sabio. Entonces, Tu hijo es sabio. Entonces, escribiendo este libro a esta edad,
¿Por qué fue? ¿Porque tenías esta idea metida en un cajón esperando su momento? ¿O fue porque a esa edad te surgió algún tipo de situación que hizo, bueno, pues voy a escribir un libro sobre esto? Sí. Vamos a ver, yo lo decía antes, ¿no? Desde que tengo 6 años lo que quiero hacer es escribir. Y recuerdo que mi hijo también me decía siempre, tú vas despistándote, tú escribe crónicas, escribe reportajes, escribe teatro, escribe todo menos lo que tienes que escribir. Lo que tienes que escribir, déjalo ahí metidito en el cajón, sigue con él metidito en el cajón. Entonces, yo creo que llegó el momento, se dio una circunstancia concreta que me hizo de alguna manera ponerme delante del espejo, con una situación muy concreta, emocional muy concreta, y entonces ahí dije, pues ahora o nunca. Empecé a escribir y a escribir y a escribir de otra manera, y recuerdo que una amiga mía, que era como mi hermana, Nieves, que ya se murió, pues leyó aquello y me dijo, bueno, ¿por qué no le das forma a todo esto y dejas de seguir metiendo las cosas en los cajones y guardándotelo para ti y demás? ¿Por qué no le das forma a todo esto? Y de repente, pues lo leí con sus ojos de alguna manera y dije, pues aquí hay una novela, lo único que tengo que hacer es ponerle la épica, pero hay una novela. Y después yo creo que yo llevaba toda mi vida escribiendo realmente, toda mi vida, porque en el colegio escribía las obras de teatro desde los 12 años para la fiesta de fin de curso. O sea, tenía mucho oficio, ¿no? De hecho, las críticas que tuve muchas críticas y tanto por las dos novelas, pero un poco decían, lo que hablaban era, decía, una escritura serodia, pero con un oficio de mucho tiempo, ¿no? O sea, como que llegaba al mundo de la literatura, pero que llegaba al mundo de la literatura con mucho oficio, porque realmente me había dedicado toda la vida a escribir. Entonces sí, lo que se dio fue una circunstancia, como bien decías tú hace un momento, se dio una circunstancia muy concreta que me llevó pues eso, a escribir cositas, 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 y de repente decir, aquí hay una novela, y ya, o ya está, o no va. Y luego a partir de ahí, pues ya, pues fui todo, vamos, ya dije, pues ahora ya he cumplido realmente lo que a miña arela, que diríamos aquí, más profunda, ¿no? Mi deseo más profundo desde que era una niña, que era dedicarme. Yo soy una novelera tremenda, leo muchísimo y pues eso, ser escritora, pues ahí está. Y ya, bueno, pues es realmente lo que más me ha llenado siempre mi vida. Ha sido teclear en el ordenador, escribir y inventarme historias o reflejar historias. Es porque tener también un sueño en el cajón pesa, pesa y Hombre, pasar sí, los años y no sacarlo y decir, bueno, me voy para el otro mundo con eso es un peso muy grande. Cuando uno lo suelta al final es sí, una gran sí. liberación de la manera en la No, que yo se he ha dado. adelgazado y todo. Mm. Eh, Tengo una pregunta. Sí, bueno, pues tenemos a Marta que vuelve Sí, al círculo y como vuelve a otra pregunta. le Pues has vamos dado, allá. Nazaret, como le has dado tanta importancia a la música, y creo que la música forma Sí, parte de nuestra vida, de nuestros momentos, recuerdos, en sí, fin, sí. quería preguntarte si tu último libro o el libro que te guste más, qué banda sonora, para que nos hagamos una idea, porque yo no sé gallego y parece ser que todos tus libros están en gallego, ¿no? Están escritos en gallego. Entonces, dinos una banda sonora o Sí. una canción de tu libro, tu último libro, por ejemplo, que tiene aquí Alex. Pecados De ese veniais. último, pues mira, y todavía lo grabé y canté algunas cosas. Pues recuerdo haber cantado algo de Goyeneche. Ya sé que está piantao, piantao, piantao. Ajá. Sigue, sigue, sigue. Que Yo esto. miro a Buenos Aires del lado de No recuerdo cómo era la palabra. Pues eso, Goyeneche, por ejemplo, en este libro. Pero yo que sé, por ejemplo, el que tengo ahora en la editorial es casi como la banda sonora de mi infancia. Mi padre tocaba la armónica y cantaba como Rafael, cantaba que era una maravilla. Y entonces teníamos un dúo cuando yo era pequeñita que tocaba, chapurreaba un poquito la guitarra y demás. Y entonces esa novela es casi, pues, aparece desde Karina, al Machín, a Los Tesoros del Ujú, Paraguay, Fusión Lentos y todas pues, eh, la primera canción galega aquí, ¿no? ujú. Un poco protesta y demás.
Entonces, Andrés Dobarro, como Tren, en fin, que es casi como un homenaje a la música de mi adolescencia, de mi infancia y sobre todo de mi padre, ¿no? Entonces, música, mucha, yo utilizo mucha música para trabajar también en teatro, para dinámicas y para todo. Y en el primer libro, por ejemplo, recuerdo a un crítico que hizo 2 entradas en su blog, que eso ha sido uno de los blogs literarios de referencia aquí en Galicia, hizo una entrada con la crítica del libro y hizo otra entrada con la banda sonora de Formigos no Pés y se ocupó de buscar todas las canciones en YouTube y poner los enlaces y demás. ¿Sí? Pues mira, terminando ya nuestra masterclass, he conectado mucho también con Granada, contigo, porque yo soy una enamorada de Granada, con Granada y con Portugal, con la música. Por eso digo que las preguntas que tenía preparadas no me han servido para nada. Entonces, si me permites, pues me encanta la poesía, claro. y bueno, y es un reto leerte poesía hoy de Lorca. Entonces, si me permites, te voy a leer un pequeñito... Una cosita, Granada, en la primera novela, tiene varios capítulos en Granada, que está en Granada. Bueno, pues me voy a atrever por ser tú, ¿vale? Venga, estrenamos. Es un breve un breve fragmento de Doña Rosita la soltera. La interpreté con Pou, yo. Pues venga. Cuando mi caballo lento coma tallos de rocío, cuando la niebla del río empañe el muro del viento, cuando el verano violento ponga el llano carmesí y la escarcha deje en mí alfileres de lucero, te digo, porque te quiero, que me moriré por ti. Me moriré por ti. Así terminamos hoy con esta maravillosa masterclass. Muchísimas gracias, Naza. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Fue un placer enorme estar ahí con vosotros. Y nada, que la próxima vez espero que mis problemas de informática sean menores y pueda haber una mejora todo. Eso tiene solución, Naza. Eso tiene solución y eso es un tren o un avión o un coche, claro, hasta el calor de Sevilla. Y las filloas. Y las filloas también, porque sin filloas aquí no se puede entrar en Espartinas. Si hasta Carlos Cano se compra una casa, o sea, puedes venir a Espartinas, ¿eh? O sea, hoy lo hemos aprendido todo. Pues, será un placer enorme. Además tengo que conocer a mi segundo sobrino nieto, que aún no lo conozco. Así que... Es verdad. Tiene toda el alma gallega, te lo puedo decir. Tiene un porte gallego, vamos. No se inmuta ante nada. Está ahí súper tranquilo. Tengo algo también de Eugenio, que le vendrá bien. Pues muchísimas gracias, Nathan. Me quedan un montón de preguntas, pero bueno, vamos, me las voy a guardar para cuando vengas por aquí. Besos a Galicia. Y a Lugo. ¡Viva Lugo! ¡Viva Lugo! Biquiño grande. Viva Espartinas.